Bienvenidos a nuestro canal Quiero Ser Automotriz. En este día les traeremos el tema de sistema de encendido inductivo integral. ¿Cuál es la función de este? El generador de impulsos de inducción es uno de los más utilizados en los sistemas de encendido electrónico. Está instalado en la cabeza del distribuidor sustituyendo al ruptor. La señal eléctrica que se genera se envía a la unidad electrónica centralita, que gestiona prácticamente el corte de la corriente del embobinado primario de la bobina, generando la alta tensión que se manda hacia las bujías. Ahora les explicaré un poco acerca del funcionamiento del generador de impulsos. El generador de impulsos está dentro del distribuidor y está formado por un rotor con tantos dientes como cilindros adentro del motor. Por ejemplo, en este caso el motor tiene 4 cilindros. Entonces el generador de impulsos tiene 4. Aquí como pueden ver tiene 4 dientes. El extractor lo conforma un imán permanente y una bobina arrollada sobre un núcleo magnético. Esto generando siempre un campo magnético cada vez que pasan o se miran frente en sí. Bueno, ahora les explicaré acerca un poco del funcionamiento en sí desde el momento de accionar la llave de contacto. Cuando llega la corriente de 15 a la bobina, circulando corriente por el circuito primario, mientras tanto el captador inductivo, el diente del rotor, provoca que en la bobina del captador se induzca una corriente alterna. Esta señal es mandada al módulo encendido y el módulo encendido transforma la onda alterna en impulsos, cuadrados. Después se encarga de determinar el ángulo de cierre y apertura. La siguiente etapa se encarga de excitar al Darlington, manda la corriente al Darlington, se excita la base del transistor y permite el paso de corriente entre emisor y colector, alimentando así la base del transistor, permitiendo que el primario cierre a masa. En el momento que el mando del ángulo cierre determine que hay que contar la corriente, dejará de mandar corriente al Darlington, por lo que no habrá circulación entre el emisor y colector. La base del transistor no recibirá corriente y se cortará la corriente del primario, induciendo la alta tensión que será llevada por medio de los cables de alta tensión hacia la bujía y saltando la chispa. Mi nombre es Gerardo Maya y les hablaré acerca de la bobina de encendido que tenemos acá. Como podemos observar, esta bobina de encendido está integrada en el distribuidor. Lo único diferente de esta bobina de encendido en los demás carros es que está colocada, como lo acabo de decir, en el distribuidor, y es mejor ya que reemplaza algunas piezas móviles. La bobina de encendido en sí es un generador. El embobinado primario, que es alimentado con impulsos de corta duración de 12 voltios, y el embobinado secundario, que entrega estos impulsos de corta duración pero ya con un mayor voltaje. En pocas palabras, los 12 voltios vienen de la batería hacia la bobina de encendido y los puede llegar a multiplicar hasta 1000 veces más para que se pueda encender el carro normalmente. Y ahora les hablaré acerca de los sensores muy importantes que están en el motor, que es el sensor CKP y CMP. El CKP, que es el sensor del cigüeñal, y el CMP, que es el sensor del árbol de levas. Lo que hacen estos dos sensores es algo muy simple, ya que envía en qué posición están los pistones, el cigüeñal, el árbol de levas y las válvulas. Envía cómo están posicionadas a la computadora para que esta computadora pueda ver si están en la posición correcta para que se pueda hacer la chispa. Ahora les hablaré acerca de qué es la bobina captadora, que es la que tenemos colocada aquí adentro. La bobina captadora es un enrollado de alambre fino
montado en un imán permanente. La bobina captadora desarrolla un campo que es sensible al metal ferroso. Cuando el reductor pasa por la bobina captadora, se produce una pequeña corriente alternativa. Esta corriente alternativa se envía a la unidad del control electrónica. La bobina captadora se denomina a veces estator o sensor. Ahora realizaremos una prueba al distribuidor de un motor 3E FE de Toyota. Esta prueba se la realizaré a la bobina de encendido. Para eso necesitaremos un multímetro, el cual se colocará en 20.000 ohmios para medir la resistencia de la bobina. Primero colocaremos el poste negativo del multímetro al poste negativo de la bobina y colocaremos el poste positivo del multímetro hacia la tapa del rotor. Como observamos, nos muestra una variación entre 12.000 ohmios a 13.000 ohmios. Lo que quiere decir que la bobina de encendido tiene la suficiente potencia para poder realizar el salto de chispa. Es Cristina Gutiérrez y les voy a explicar acerca del diagrama de encendido del motor Toyota 3E FE. Primero les voy a explicar las partes importantes para el encendido, las cuales son el módulo de encendido, el distribuidor y la computadora del vehículo. Bien, en el módulo de encendido tenemos 5 diferentes conectores, los cuales tienen las siglas de C, E, X, T, B, T y F, los cuales podemos observar acá en el módulo de encendido. Bien, el primer conector es el que está conectado en la computadora al IGF. El segundo es el que está conectado a la computadora en el IGT. El tercer conector es el de ignición, que es el que recibe 12 voltios. Luego tenemos el cuarto conector, que es el del tacómetro, y el F, que es el negativo del módulo. Vaya, para poder entender, primero les explicaré qué significa el IGT, que es el Ignition Timing. Bien, el Ignition Timing, que significa el tiempo de ignición, es el que controla el flujo de corriente que llega hacia la bobina en el embobinado primario. El IGT también es el que controla si el módulo de encendido está encendido o apagado. Y el IGF es el que controla cuánto combustible llega hacia los inyectores y cuánto sale de la bomba de combustible. Esta señal de IGF también es la que se ocupa para comprobar si el sistema de encendido está en buen funcionamiento o no. Bien, en el distribuidor tenemos dos señales negativas que van hacia la computadora del vehículo, llamada también ECU. Bien, la bobina de encendido que está conectado al módulo de encendido, tenemos el poste negativo que va hacia el negativo del módulo de encendido, que este va hacia la batería, y el poste positivo de la bobina de encendido que va hacia los 12 voltios, lo que era ignición en el módulo de encendido. Bien, en este caso hay uno de los pines que es que va a una señal que es el tacómetro. El tacómetro es el que mide la velocidad del vehículo.
Bueno, ahora les voy a explicar una de las principales fallas que se da al momento del encendido de un vehículo. Como por ejemplo, algunos de los componentes que pueden llegar a fallar con mayor frecuencia se encuentra la batería, el interruptor o switch, también el distribuidor o la tapa del distribuidor, los cables de alta tensión y las bujías. Bueno, como por ejemplo las fallas en la batería, ya que la mayoría de las fallas de la batería se originan por 4 causas muy comunes, que por ejemplo es por el tiempo de uso, ya sea de que hemos usado demasiado tiempo la batería y ya su vida útil ha acabado, el pobre mantenimiento, la sobrecarga y la insuficiencia de carga. Bueno, ahora les voy a explicar una de las principales fallas que se da al momento del encendido de un vehículo. Como por ejemplo, algunos de los componentes que pueden llegar a fallar con mayor frecuencia se encuentra la batería, el interruptor o switch, también el distribuidor o la tapa del distribuidor, los cables de alta tensión y las bujías. Bueno, como por ejemplo las fallas en la batería, ya que la mayoría de las fallas de la batería se originan por 4 causas muy comunes, que por ejemplo es por el tiempo de uso, ya sea de que hemos usado demasiado tiempo la batería y ya su vida útil ha acabado, el pobre mantenimiento, la sobrecarga y la insuficiencia de carga. Vaya, como por ejemplo el tiempo de uso es la repetición. Uno de los principales componentes muy importantes que también puede llegar a fallar es la bobina, que es la encargada de recibir la energía de la batería y transmitirla por medio de los cables de alta tensión hacia las bujías. Pero ¿cómo podemos identificar si hay una falla en las bobinas, en los cables de alta tensión o en las bujías? Simplemente con los códigos de problema y luz del motor, que es el check. El check que aparece en el tablero de color amarillo, que significa que si la luz de verificar el motor o check se enciende mientras el motor está funcionando, puede indicar que muchos problemas, entre ellos una es la bobina defectuosa. La bobina agrietada puede reducir el rendimiento del motor o una falla en el encendido, ya que puede desestabilizar el motor o no mantenerse en su marcha mínima. Y las chispas eléctricas que salen de una grieta del casco, como por ejemplo nuestra tapa del distribuidor anteriormente estaba rajada del lado derecho, entonces nosotros al reemplazarla nos ahorramos que al momento de generar la chispa fuera con mayor precisión y con mayor fuerza para realizar bien su trabajo. Un distribuidor o un mal distribuidor normalmente presenta una variedad de síntomas que frecuentemente pueden asociarse a fallas con el mismo. Una de las fallas puede ser nombrada como por ejemplo temblor inexplicable. Este temblor puede indicar que el distribuidor no está girando apropiadamente y por lo tanto está afectando en los tiempos y en el proceso de encendido del motor. Uno de los principales defectos dentro de una bujía son por ejemplo los residuos de impureza. El motor falla mucho cuando trabaja a un elevado régimen o cuando el coche transporta una carga demasiado pesada o sobrecarga en el vehículo. También otro defecto puede ser el depósito de aceite en la bujía, como por ejemplo cuando el motor anda un poco defectuoso y traspasa el aceite de las cámaras de combustión hacia la culata, puede generar este problema, la dificultad en el arranque del motor o fallos de encendido y el rendimiento deficiente en marchas lentas. También puede ser el depósito de carbono, que es que básicamente se dificulta en el arranque, en fallos de encendido y rendimiento deficiente también de las marchas lentas o mínimas. También otra falla puede ser el recalentamiento, que esto ocurre básicamente cuando el motor golpea y las pérdidas de potencia a alta velocidad se generan en subidas o con carga en el vehículo. Ahora les presentaré unas imágenes en base a lo hablado sobre las bujías y sus defectos. Como les había hablado anteriormente en el video, estos son algunos ejemplos de las bujías en el estado. Por ejemplo, residuos de impurezas, como pueden ver la bujía como se encuentra en esa imagen.
Otro es depósito de aceite. Depósito de carbono. Y por último, el recalentamiento. Gracias por su atención prestada. Esto fue Quiero Ser Automotriz. Si el video te ha gustado, dale un like y suscríbete. Y comparte nuestro video.